molar con hidróxido de sodio. Entonces, Na8. Un segundo. Aquí me está. Entonces, ¿cuál es el pH resultante mezclando 50 mililitros de ácido nitroso 0.140 molar con hidróxido de sodio? Si se alcanza un 75%, de neutralización. Y se conoce que el volumen final, o el volumen total, fueron 75.0 ml. Nos piden reportar pH con una sensibilidad de más o menos 0.01 y nos dan la constante ácida del ácido nitroso, que es 5.1 por 10 a la menos 4. Bien, primera cosa a notar, es una neutralización entre un ácido débil y una base fuerte. Bien, entonces, neutralización, ácido débil, base fuerte, perfecto. ¿Qué más podemos notar? No se neutraliza por completo, porque dice que solo llegamos a un 75% de la neutralización. Entonces tenemos que responder a la pregunta, ¿cuánto se usó y cuánto quedó? ¿De qué? Del ácido nitroso, porque es lo que estamos evaluando. Entonces, respondamos primero esa pregunta. Primero, ¿cuánto se usó? Bien, entonces para eso primero tenemos que ver los moles totales. Los moles totales del ácido, en este caso, moles es igual a la concentración por el volumen. La concentración tenemos que 0.140 mol por cada 1000 mililitros. ¿De dónde viene esto? Sabemos que 1000 mililitros es un litro. Y sabemos que molaridad, que nos la habían dado aquí arriba, es moles sobre litros. Entonces lo que vamos a hacer es que de una vez transformamos ese litro a mililitros, así no nos hacemos muchas bolas con las conversiones. Por el volumen que tenemos, 50.0 mililitros. Entonces hacemos esa multiplicación. Son 50 por 0.140 arriba y abajo. 0.007 mol del ácido nitroso. Entonces, eso es lo que nosotros teníamos inicialmente en el Erlenmeyer. Entonces, ¿cuánto se usó? Entonces decimos, llegamos al 75.0% de neutralización. Recordemos cuál es la fórmula del porcentaje de neutralización. Es igual a los moles usados sobre moles totales. Entonces, si nosotros le damos vuelta a todo esto, nos queda que moles usados es igual a moles totales por el porcentaje de neutralización. Moles usados
Moles totales calculamos que eran 0.07 por el porcentaje de neutralización, que es 75. 0%. Entonces, tenemos que hacer esta operación. Solo recordemos que ese 75 está en porcentaje. Entonces, ustedes no tendrían que hacer 0.07 por 75 y ya está. Obtenemos 0.527, eso no tiene sentido. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es convertir ese porcentaje a un decimal. Lo único que tienen que hacer para eso es ponerlo sobre 100. Y con eso ya obtenemos el 75, pero como decimal. Entonces, hoy sí sería 0.07 por 75 sobre 100. 0.00525 mol. O2 usado. Bien. Entonces ahora, ¿cuánto quedó? Pues moles restantes es igual a moles totales menos moles usados. Entonces, moles restantes o moles totales teníamos 0.07 menos moles usados lo calculamos entonces sería 0.007 menos 0.000525. Entonces 0.00175 moles de ácido nitroso restantes. Bien, ahora, ¿de dónde viene el pH? Para eso consideremos la reacción que está pasando. Es el ácido nitroso que teníamos en medio acuoso más el hidróxido de sodio, no estoy mal, es lo que se agregó, ¿sí? Eso reacciona, una reacción de neutralización y forma nos forma esa sal, es el nitrito de sodio, y forma agua, porque pues se neutraliza. Entonces, inicialmente teníamos 0.007 moles de eso, es lo que calculamos de los 50 mililitros. De ese lado, aquí no había nada porque aún no se había realizado la neutralización. Ahora, ¿cuántos de estos usamos entonces? Recuerden que nos dicen que agregamos hidróxido de sodio, pero no nos dicen cuánto. Entonces, si nosotros llegamos a un 75% de neutralización, nosotros vemos que aquí tenemos una relación 1:1. Un mol del ácido, un mol de este ácido, va a reaccionar con un mol de este ácido, perdón, de esta base. Por lo tanto, si solo se utilizaron 0.0525 del ácido, significa que se agregó esa cantidad de la base. Y así es como nosotros llegamos a ese 75% de neutralización. Y al final, ¿qué tenemos? Tenemos los 0.00175 mol. Y aquí no tenemos nada.
porque se utilizaron por completo. Y de este lado, de nuevo, una relación 1-1. Por lo tanto, se va a producir la misma cantidad que se utilizó. Y también de este lado el agua también, pero como el agua no la consideramos, solo pongamos aquí para que tenga sentido, que se produjo también la misma cantidad. Pero del agua no nos importa, el agua no nos va a afectar porque el agua no afecta al pH. Recordemos, el agua es neutra. Bien, entonces, ¿ahora qué pasa? ¿De dónde viene el pH? Tenemos que quedó ácido y quedó la sal. Nosotros sabemos que esta sal de acá es una sal básica, porque viene de la neutralización de un ácido débil y una base fuerte. Entonces significa que esta sal básica, cuando se disocie, va a contribuir iones hidróxido o hidroxilo a la solución, lo cual va a afectar el pH. Sin embargo, lo que pasa aquí es que va a producir tan poco hidroxilo que el pH va a cambiar tal vez en un 0.00005. Entonces, es tan poco ese cambio que cuando no tenemos una neutralización completa, el pH siempre va a venir de la sustancia que queda en el Erlenmeyer. Por ejemplo, si queda este ácido débil, por ejemplo, el pH va a venir de ahí. Solo tenemos que considerar ese ácido. Nos va a dar un pH básico. Hubiésemos tenido una base débil, el pH vendría de esa base débil. Si se neutraliza por completo, o sea, ya no hay ácido, ya no hay base y solo hay la sal, ahí sí la sal, mediante su hidrólisis, le va a dar el pH a la solución. Y si nos pasamos del punto de neutralización, el pH va a venir de la sustancia en exceso. Si estamos agregando hidróxido, nos pasamos del punto de equivalencia, el pH va a venir de ese hidróxido en exceso. Lo mismo si estuviésemos agregando un ácido. Bien, entonces en este caso vamos a ignorar por acá, no lo vamos a tomar en cuenta, la hidrólisis de la sal. Solo vamos a tomar en cuenta los hidrógenos que aporta el ácido. Entonces, para calcular el pH tenemos que considerar la disociación del ácido nitroso restante. Bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es calcular la concentración del ácido nitroso, porque aquí lo que tenemos son mol, no moles, pero no molaridad. Entonces, ponemos los moles que tenemos sobre el volumen. ¿Cuánto era el volumen? Ya nos dijeron desde un inicio que el volumen final de la disolución iba a ser de 75 mililitros. Entonces, 75.0. Pero la molaridad nos requiere tenerlo en litros. Entonces dividimos dentro de 1000 y así esto ya va a estar en litros. Mol dividido a litros nos va a dar la molaridad. Entonces lo metemos a la calculadora. Cero punto 0.0233333. Es un 3 periódico. Para los números periódicos yo les recomiendo utilizar hasta 3 decimales del periódico y ahí ya deberían estar bien. 4 si quieren estar un poquito más seguros. Entonces ahora, hoy sí, hay que considerar la disociación del ácido.
que es la tablita que nosotros ya veníamos haciendo desde un inicio. Habían dicho que la constante de acidez es 5.1. Por 10 a la menos 4. Bien. Inicio, cambio, equilibrio. La tabla ICE. En nuestro inicio del ácido tenemos 0.2333 periódico. Aquí no tenemos nada, no tenemos nada, porque apenas se va a disociar. Nuestro cambio menos X porque se consume el reactivo y se forma hidrógeno y el ion nitrito. Entonces en el equilibrio tendremos esto, X y X. Solo un segundo, quiero ver si aquí. Okay. Bien, entonces ahora establecemos el equilibrio. Bien, entonces este x al cuadrado viene de la multiplicación de estos dos x, que son productos. Y este de aquí abajo viene de acá. La constante de acidez. Entonces, ahora lo convertimos a cuadrático. El truco que les había dado siempre va a ser x al cuadrado más la constante. X menos la multiplicación entre la concentración por la constante. Ya tenemos nuestra cuadrática. Entonces, para este punto, ustedes lo meten a la calculadora, como saben hacerlo. Cada calculadora es diferente. Entonces, vamos a ver. 5.1 menos 4. 0.023333 por 5.1 por 10 a la menos 4. 6, me da una x primera de 0.032040497 y una x segunda negativa, que no la vamos a tomar en cuenta porque pues de nada nos sirve. Ahora, puede que en los últimos decimales a ustedes les dé diferente, porque yo utilicé como 11 dígitos de 3, solo para buscar la mayor exactitud, pero entre unos 4 o 5 solo les va a afectar en los últimos numeritos de acá, pero ya para el pH no les debería de afectar. Entonces, finalmente, para calcular el pH, menos logaritmo de la concentración, establecimos que la concentración de hidrógeno va a ser el valor de X1 positivo. Para el pH es el menos logaritmo de X1. Nos va a dar menos logaritmo de 0.0032040497 2.4943000756. De nuevo, puede que en los últimos dígitos les varíe, no hay problema por ahí, porque ahora tenemos que lidiar con cifras significativas. ¿Cuántas cifras significativas? Tenemos aquí 3 cifras, 3 cifras, 3 cifras, 3 cifras, y la de esta cosa no importa. Pero ya nos habían dicho reportar con sensibilidad de 0.01. Entonces, cifras significativas no nos importa. 2.49 más menos 0.01. Esa es la forma correcta de reportar. Unidades de pH. Y esta
debería ser la respuesta. Si se dan cuenta, es un montón de procedimiento para llegar a un 2.49. Más o menos 0.1. Bien, ¿alguna duda? No. Bien. Entonces, pasemos a la siguiente. Neri Jorge pregunta que si siempre hay que poner 01. Más o menos 0.01. Ujú. En teoría esa es la manera correcta de reportarlo. Sería bueno que lo pongan en su hoja del parcial. Pero en el examen no está hecho para aceptar el más o menos 0.01. Entonces, solo pongan el dígito del pH. Pero en su hoja sería bueno que lo pongan así. Puede mostrar un poco de que sí le saben. Sí, y lo que había dicho también la licenciada para recordar, también la sensibilidad. Si dices la sensibilidad de cabal 2 dígitos después del punto, si hubiera sido 2, literal, entonces tendrían que poner 2.00, si no se la tira como mal. Sí. Bien. Ok. Solo denme un segundito que vea una cosa. Vale. Entonces, si no hay más dudas, bueno, si no hay dudas, pasamos a la siguiente. Aquí está. La pregunta número 26. Bien, dice, una muestra húmeda pesa 544.0 miligramos y contiene sulfato de potasio y sulfato de amonio. Dice que se desecó, dándonos, por lo tanto, una muestra seca de 506.7 miligramos. Luego se disolvió en agua y se trató con cloruro de bario. Se precipitó 854.2 miligramos de sulfato de bario. Determinar
el porcentaje de cada componente original en la muestra. O sea, el porcentaje de eso y el porcentaje de ellos dos en la muestra húmeda. Bien. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es determinar el peso del sulfato de potasio y del sulfato de amonio. Entonces nos dicen que en conjunto ellos pesan 506.7 miligramos. ¿Por qué 506 y no 544? Porque nosotros para trabajar gravimetría tenemos que trabajarlo todo en muestra seca. No podemos tener agua. Porque el agua es, ¿cómo les podría decir? El agua es muy variante. Entonces, si nosotros consideramos el agua, la cantidad de agua en la muestra, o sea, para hacer la gravimetría, tendríamos que considerar cuánta agua pudo haber estado en los 854.2 miligramos del sulfato de bario. Pero eso no lo sabemos, porque solo sabemos que esto se precipitó. Se precipitó, se limpió y se secó. No sabemos cuánta agua tenía. Por lo tanto, tenemos que usar la muestra seca. La muestra húmeda nos va a servir después, pero no por ahora. Transformamos esto de una vez a gramos, porque si no nos vamos a confundir. Y eso es en gramos. Y nos dice que se precipitó sulfato de bario y pesa 854.2 miligramos, que es igual a 0.8542 gramos. Solo divido dentro de 1000 para pasar de miligramos a gramos. Entonces, primero tenemos que definir una X. Puede ser cualquiera. Perfecto. Y también en el problema ya les dan a ustedes los pesos moleculares. No los voy a escribir aquí. Solo recuerden que ahí están. Por si después se preguntan de dónde salió. Simplemente ya se las dan. Y entonces, el sulfato de amonio va a pesar la cantidad total de la muestra menos el peso del sulfato de potasio. Tiene sentido porque si le quitamos todo el sulfato de potasio, solo va a quedar el sulfato de amonio. Entonces, estos dos deben de sumar 0.8542 gramos de sulfato de bario. Bien. Entonces, lo que tenemos que hacer es sumar estos dos para obtener el otro. Entonces, X gramos de sulfato de potasio más 0.5067 menos X gramos del sulfato de amonio es igual a los 0.8542 gramos del sulfato de bario. Pero no podemos sumar sulfato de potasio y sulfato de amonio. Es, como decían en la primaria, es sumar peras con manzanas. Entonces tenemos que transformarlos a sulfato de bario. ¿Cómo hacemos eso? Con el factor gravimétrico. Para el factor gravimétrico usamos los pesos moleculares. Abajo vamos a tener el peso molecular
del sulfato de potasio y arriba el del sulfato de bario, porque es el que nos interesa. Ese es cloruro. ¿Cuánto pesa el sulfato de potasio? Ya nos lo dan, sulfato de potasio pesa 174.27. ¿Cuánto pesa el sulfato de bario? 233.40. Bien, ¿hay algún factor estequiométrico? Entre el sulfato de bario y el sulfato de potasio, lo único que tienen en común es el sulfato. Cada uno tiene un sulfato, entonces el factor estequiométrico es 1/1. Entonces, por ahí todo bien, todo excelente. Entonces, del otro lado, abajo van a ir los gramos del sulfato de amonio y arriba los gramos del sulfato de bario. Sulfato de amonio nos dicen que pesa 132.14. Sulfato de bario ya lo habíamos tenido, y le habíamos puesto 233.40. Bien, de nuevo, factor estequiométrico. Lo único que los une es el sulfato que tienen. Hay un sulfato, perfecto. Entonces, factor estequiométrico, 1/1. Si hubiesen dos sulfatos arriba, ponemos un 2 abajo, multiplicando. Pero este no es el caso, entonces. Estamos bastante bien ahí. Ahora lo que voy a hacer es pasar todo para abajo, pero solo copiando los números. Arriba las unidades no sirvieron para nosotros poder establecer dónde iban a ir los pesos moleculares. Una vez establecido eso, ya no nos sirve de mucho volver a escribir las unidades. Porque ahora debemos de concentrarnos en resolver por X. Bien. Entonces, vamos paso por paso. Voy a ir bastante lento aquí para que vayan viendo a dónde se van los números. Más, propiedad distributiva. Multiplicamos esto por esto y luego por esto. Entonces sería 0.5067 por 233.40 dividido entre 132.14. A mí realmente no me gusta hacerlo de una vez calculando los decimales porque a veces sí se pierde un poco de resolución, le llamarían los leaks. Entonces yo siempre he recomendado hacerlo así porque va a dar la respuesta más exacta. Mover todos los números, aunque estén en fracción. Y ya de último, hacemos la división para que no haya mucho problema perdiendo decimales. Entonces lo que hice fue pasar el único que era completamente numérico, que era este, pasarlo al otro lado. Estaba sumando de un lado, vas a restar en el otro. Bien. Entonces ahora de este lado lo que vamos a hacer, es sacar factor común. Hay una X, hay otra X. Entonces, la sacamos. Y adentro ya solo quedan los coeficientes.
Y pues esto, de este lado, queda igual. A ver si me deja copiarlo. Bien, desde el otro lado queda exactamente igual. Y ahora lo que hacemos es pasamos toda esta expresión a dividir. Yo creo que ya tenía uno. Dividimos. Bien. Aquí, ustedes si en serio manejan muy bien su calculadora, pueden meterlo todo de un solo. Asegúrense de tener mucho cuidado con los paréntesis. O bien pueden calcularlo por partes. Calculamos primero lo de arriba y luego por lo de abajo. Siento que sería lo más fácil. Mi calculadora me permite meter todo de una vez, pero lo vamos a hacer por pasos. Así ustedes también pueden ver cómo es que va la cosa. 40. Ok, bueno. Arriba me da menos 0.040 788 497. Y abajo me da menos 0.42 700 73762. Tardé un poquito porque se me hacía raro que diera un negativo. Nunca en mi vida me había dado un negativo. Pero lo bueno es que abajo también dio un negativo. Entonces, negativo dividido entre negativo da positivo. Entonces, X nos va a dar 0.0955 2176. Entonces ya tenemos el valor de X, que habíamos dicho que era X, el sulfato de potasio. Y entonces, ¿cuánto hay del amonio? Hemos dicho que era la inicial, que son, si no estoy mal, 5067 menos X. Arriba lo tenemos, entonces aprovechemos a hacerlo de una vez. Menos 0.4111782379. Perfecto. Entonces ahora ya podemos nosotros calcular la concentración de estos dos, que es lo que nos piden, en la muestra seca. Entonces, porcentaje peso del sulfato es igual a lo que tenemos por 100%, y abajo vamos a poner
la muestra inicial, que era 0.5067. Eso nos va a dar un porcentaje. Hacemos lo mismo con el de amonio. Bien. Entonces ya conseguimos los porcentajes en seco. Pero el problema nos pide calcularlo en la muestra húmeda. Entonces vamos a dejar por un lado las concentraciones que calculamos y vamos a recordar que nos decía que la muestra húmeda pesaba, ¿cuánto pesaba? Muestra húmeda pesaba 544.0 miligramos y la muestra seca, nos dijeron, pesaba 506.7 miligramos. Entonces, ¿cuánto de agua tenía? Para eso tomamos la muestra húmeda, que es la que tiene el agua, y le restamos la muestra seca, que es la que ya no tiene agua. 544.0 menos 506.7. Entonces descubrimos que la muestra tenía 37.3 miligramos de agua. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es calcular el porcentaje de humedad, que es el peso, puede ser en gramos o miligramos, siempre y cuando sea lo mismo arriba y abajo, de agua sobre el peso de la muestra húmeda. ¿Por qué de la muestra húmeda? Porque es la que tiene el agua. No le podemos sacar un porcentaje de agua a la muestra seca, porque la muestra seca no tiene agua. Entonces sería 37.3 miligramos de agua dividido dentro de los 544.0 miligramos de la muestra húmeda. Por 100, claro está. Entonces tenemos 37.3 dividido 544.0 por 100. 6.85661764. Bien, ya tenemos nosotros aquí nuestro porcentaje de humedad. Ahora tenemos que calcular el factor de humedad. Es chistoso porque cuando vimos este tema, yo pensaba que un problema así iba a venir en el parcial y pues nunca vino. Entonces, el factor de humedad se calcula 100% menos el porcentaje de humedad dividido dentro de 100. ¿Por qué dividido dentro de 100? Porque si nosotros solo restamos, nosotros lo obtenemos en función de porcentaje. Y a nosotros no nos importa un porcentaje, nos importa un factor. Por lo tanto, dividimos dentro de 100.
100 menos, bueno, solo para dejarlo dentro de símbolos, simplemente hagamos la resta. Pueden utilizar el botón de answer de su calculadora, tal vez así sea más fácil. 100 menos el porcentaje de humedad que calculamos arriba, dividido dentro de 100 nos da 0.93143382335. Bien, ahora ¿qué hacemos? Nosotros queremos pasar de una concentración en la muestra seca, que es lo que calculamos, a una concentración en la muestra húmeda. ¿Qué va a hacer la concentración? La concentración va a disminuir. Disminuye la concentración porque ahora es proporcional conforme a la cantidad de agua que hay. Tenemos más peso. Por lo tanto, ahora que va a pasar a la muestra húmeda, va a disminuir. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? La concentración en la muestra húmeda es igual a la concentración en la muestra seca por el factor de humedad. ¿Por qué multiplicamos si se supone que debe disminuir? Porque ese número por el que estamos multiplicando es menor a 1. Nosotros siempre que multiplicamos por un número menor a 1, el número que estamos multiplicando se va a volver más pequeño. Bien. Entonces, primero calculemos la concentración del sulfato de potasio. Entonces, porcentaje peso del sulfato de potasio en húmedo es igual al porcentaje peso del sulfato de potasio en seco por el factor de humedad. El porcentaje peso del sulfato de potasio en seco lo calculamos antes. Era 18.85, 17.3912% por el factor de humedad 0.9314338235. Hagamos esa multiplicación. Nos da 17.559144745% peso sulfato de potasio en húmedo. Miremos si el problema nos da instrucciones sobre las cifras significativas. Dice escribir los resultados con 2 decimales y la unidad de medida. Perfecto. Entonces sería 17.56. Y esa es nuestra primera respuesta. Entonces ahora calculamos el porcentaje peso del sulfato de amonio. Entonces, porcentaje peso del sulfato de amonio en húmedo es igual al porcentaje peso en seco por el factor de humedad. Habíamos calculado antes, la concentración era 81.14826
0.088. Por ciento por el factor de humedad. Hacemos esa multiplicación. Nos da 75.5842.349%. Peso del sulfato de amonio en húmedo. De nuevo nos piden reportar con 2 decimales. Bien. Y esa es nuestra segunda respuesta. Si ustedes se dan cuenta, si suman 17.56 más 75.58, nos da 93.14. Eso faltante ahí, esos 6 punto algo faltante, son esos 6 punto algo faltante, porque es nosotros considerando que la muestra estaba húmeda, la muestra tenía agua. Y pues ahí estamos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, estaba largo el ejemplo. Bueno, estaba largo el problema. Imagino que porque es final, pues aprovecharon a una vez evaluar muestra húmeda y muestra seca. Bien. ¿Alguna duda con este bello problema? ¿Les parece fácil? ¿Les parece difícil? ¿Intuitivo? Estaba feo. No, ¿cómo crees? Estaba hermoso. Evaluó bastantes cosas. Pero si tienes la razón, está laborioso. Bien. ¿Dudas? Vamos a ver. Vale. Si no, Fernando, ya te pasé la otra. Esa es la 27 y la 28. 27 y 28. Bien. La 28 se ve rápido. Bueno. Bien. ¿Qué nos dice? Ahí. ¿Qué nos dice la 27? Nos dice, respecto a la preparación de 500.0 mililitros de una disolución de benzoato, del benzoato de sodio, ustedes se recordarán cómo se ve el benceno. Entonces, si esta cosa por aquí está unida a un sodio, eso forma el benzoato de sodio. Todo esto viene también del ácido benzoico. Entonces, ustedes que llevaron orgánica, ¿me dirán cuántos carbonos y cuántos hidrógenos tiene el benceno? Así podemos construirle una ecuación. 6 carbonos. 6 carbonos. 6 hidrógenos. Yo no sé. Ustedes me dirán si son 6 hidrógenos. A ver, 1, 2, 3. Aquí tiene uno. Aquí tiene otro. 3, 4. Aquí tiene otro. Otro. 6. Sí, cabal 6.
Bien. Entonces, si esto viene del ácido benzoico, me imagino que ustedes no vieron ácidos carboxílicos, ¿verdad? ¿Vieron ácidos carboxílicos? No, solo como aprenderse que era grupo funcional y ya. Ok. Bueno. Bien. Este es el ácido benzoico. Tiene aquí su cadena de su benceno y tiene el grupo funcional de los ácidos carboxílicos. Que es este, si ustedes recordarán. ¿Qué es lo que le da sus propiedades de ácido? Entonces, ¿cómo nosotros vemos el benzoato? El benzoato simplemente es el mismo, pero ahí está rojo aquí. Nosotros quitándole un hidrógeno. Entonces ya no va a tener 6, sino que va a tener 5. Ahí. Ya no va a tener 6, sino que va a tener 5. Y va a tener su grupo funcional. Menos. Y ese es el ácido benzoico. En una neutralización, ese ácido benzoico va a liberar ese hidrógeno que tiene en el OH. Y se va a quedar como un anión. Este es el que nosotros llamamos el benzoato. Entonces, todo esto para decirles que la fórmula del benzoato de sodio es esta. Porque básicamente quedaría así. Y esto forma un complejo que lo mantiene neutro. Y esa es la sal. Pero bueno, aquí no estamos para ver orgánica. Entonces ya tenemos nosotros nuestra fórmula del benzoato de sodio. C6H5COO-Na. Bien. Y pues el benzoato de sodio dice que tiene una molaridad de 822. También nos dan que su constante ácida es 6.6 por 10 a la menos 5. Responder a continuación lo que se le solicita. Reportar los valores numéricos con una sensibilidad de 0.01. Y los de notación científica de esta manera. Datos. Entonces, lo primero que nos preguntan es el tipo de la sal. Para eso nosotros tenemos que considerar su disociación en agua. Si nosotros metemos esto en agua, o sea, echamos agua, lo disolvemos, se va a disociar dentro de su ion benzoato y el sodio. Este sodio no reacciona con el agua porque viene de una base fuerte que es el hidróxido de sodio. Entonces nosotros no consideramos esto porque es neutro. Eso sí debería escribir. Eso es neutro. Pero el benzoato no es neutro porque viene de un ácido débil como es el ácido benzoico. El ácido benzoico es un ácido débil porque es un ácido orgánico. En general todos los ácidos orgánicos son muy débiles. Entonces, ese benzoato, sí. Si nosotros le agregamos agua, va a robarle uno de los hidrógenos al agua y va a regenerar el ácido benzoico, por eso les mostré la fórmula, y va a dejar libres
iones hidroxilo. Estos iones hidroxilo es lo que a nosotros nos da el pH. Por lo tanto, esta va a ser una sal básica, porque libera iones hidroxilo. Es parte de la clasificación de las sales de Arrhenius. Libera iones hidroxilo. Bien. ¿Cuántos iones hidroxilo va a liberar? Eso es lo que nosotros tenemos que determinar con su equilibrio. Bien, ahora hay que determinar cuántos de esos iones hidroxilo va a dejar. Calculamos el pOH y luego calculamos el pH. Ya tenemos ahí un plan de acción. Entonces, antes que todo, nosotros tenemos que calcular la constante de hidrólisis. En este caso es una constante básica de hidrólisis porque la sal es una sal básica. La constante básica de hidrólisis se calcula siempre con la constante del producto iónico del agua por la constante ácida del ácido del que vino. De cajón nosotros ya sabemos que la constante de hidrólisis del agua es 1.0 por 10 a la menos 14 y la constante ácida nos la habían dado 6.6 por 10 a la menos 5. Hacemos esa división. A 1.51, 51, 51, 52 por 10 a la menos 10. Esa es la que vamos a usar para cálculos, pero como también nos piden reportarla, y de nuevo, nos piden una sensibilidad de más o menos 0.02, vamos a reportar 1.51, perdón, 52. 52 exponente menos 10. Así es como nosotros tenemos que reportar en el examen, siguiendo las reglas de la sensibilidad y las reglas de cómo quieren que reportemos esta notación científica. Entonces sería 1.52 por 10 a la menos 10. Ok. Ahora sí tenemos que calcular cuánto del hidroxilo se está produciendo. Bien. Inicio, cambio, equilibrio. Ahora, ¿cuánto de esto tenemos al inicio? Pues de esto tenemos la misma cantidad que la concentración. ¿Por qué? Porque esta sal es iónica. ¿Cómo sabemos que es iónica? Porque habíamos visto que el benzoato tenía una carga negativa y el sodio tenía una carga positiva. Entonces eso ya la hace una sal iónica. Las sales iónicas se disocian por completo. Tienen una hidrólisis completa. Por lo tanto, cuando esta sal se hidroliza, saca la misma cantidad de esto que de esto respecto a esto. Entonces va a sacar 0.822 molar del benzoato y 0.822 molar del sodio. Entonces, por lo tanto, del benzoato vamos a tener la misma cantidad. Si no se quiere memorizar la explicación, también está bien. Pero al final solo recordar que pues siempre va a ser la misma concentración de la concentración de la sal. El agua no nos importa y al inicio no se había generado nada. Mientras está reaccionando, se consume el reactivo y se producen productos. Llegamos a un equilibrio así.
Igual como antes, ahora igualamos a la constante básica de hidrólisis. Por eso la calculamos. No lo podemos igualar a la constante ácida porque pues no es el ácido el que se está disociando, sino que es la sal la que se está hidrolizando. Entonces, pongamos todos los decimales. X al cuadrado, producto de los productos. 0.822 menos X. De nuevo el truco que les había dado, X al cuadrado más la constante. Aquí solo lo voy a truncar para no tener que escribir mucho. Pero recuerden que en su calculadora ustedes tienen que utilizar todos los decimales. Ahí solo está truncado, no está aproximado. Entonces eso nos va a dar una X1 de, vamos a ver, 1.515152 por 10 a la menos 10. 0.822 por 1.5152 por 10 a la menos 10. Resolvemos. Nos da 1.1159 91774 por 10 a la menos 5 x2 negativo. Entonces no nos importa. Perfecto. Ya podemos calcular el pOH porque obtenemos que la concentración de hidroxilo es X1. Entonces, para calcular el pOH, hacemos menos logaritmo de X1 nos da unidades de pOH. Para calcular el pH es 14 menos el pOH. (9.0476609993) Y tiene sentido porque estamos obteniendo un pH básico para una sal básica. Respuesta 9.05 por la sensibilidad que nos habían establecido ya. Y ese es el pH. 9.05 y ahí el rango. ¿Qué nos falta? Porcentaje de hidrólisis es la cantidad de OH menos producido por la cantidad inicial de la sal por 100. La cantidad producida era la X, era la X1 que calculamos sobre la cantidad inicial de la sal que fueron 822 por 100. Si ustedes se dan cuenta, usualmente los porcentajes de hidrólisis siempre van a ser muy pequeños. 1.1159177 por 10 a la menos 5, 0.822. Lo vamos a poner de una vez con la sensibilidad que nos piden y la manera en la que nos piden reportar. Ese por ciento no lo ponen porque pues no les piden símbolos. 1.36 por 10 a la menos 5%. Incluso ya siendo porcentaje,
Es muy poquito lo que se hidroliza. Y pues tiene sentido porque si nosotros vemos nuestra constante básica de hidrólisis es 1 por 10 a la menos 10. Recuerden que entre más cerca está a 1 las constantes, o si se pasan de 1 se favorece bastante la producción de productos. Pero como este es 1 por 10 a la menos 10, es muy pequeño, entonces no se va a favorecer casi nada la producción de productos. Por eso es que nosotros vemos que la concentración del OH es muy pequeña. Bien, esta estaba más cortita. Mucho de esto simplemente fue de razonamiento teórico. Entonces no sé si tienen alguna duda con eso. Por el momento todo bien. Perfecto. Bien. No sé hasta qué horas se tienen que ir ustedes. Yo quiero seguir, pero ni siquiera les pregunté. Menos de mi lado, pues puedo dar la tutoría hasta que se acabe la carga la tablet. Porque después ahí sí ni para dónde. Pero ustedes me dirán si pues ya paramos, los dejo descansar. Y, cierto, mañana estaba planeando dar otra para seguir con los problemas que están un poquito tardados, como aquí era un poco más lento para explicarlo. Pero ya ustedes me dirán a qué horas pueden. Mañana domingo, en general puedo en cualquier hora del día. Entonces ustedes me dirán. Claro está, la tutoría puede ir hasta que pues se acabe la carga de la tablet. Incluso pueden haber 2 sesiones, una en la mañana y una en la tarde, si ustedes quieren. Creo que el parcial de recuperación es el lunes o es el miércoles. Es el miércoles. Es el miércoles. Bueno, entonces tienen tiempo. Como lunes, martes. Sí. Vale. Entonces vamos con la 28. La 28 se mira más rápida. Solo por juzgar de. Entonces dice, calcular el porcentaje de neutralización y el pH cuando mezclamos 50.0 mililitros de ácido nítrico 0.200 molar con 50.0 mililitros de hidróxido de potasio 0.18 molar. Reportar con una sensibilidad de más o menos 0.01. Bien. Neri, disculpa. Yo creo que Dime. Marcos quiere entrar, pero no sé si esta está libre o no Listo. Ya. No había escuchado el timbrecito. Gracias por avisarme. Bien, entonces tenemos esa neutralización. Primero que tenemos que notar que es una neutralización entre una base fuerte, que es el hidróxido de potasio, y un ácido fuerte, porque es el ácido nítrico. El ácido nitroso sí es un ácido débil, pero en este caso pues es una base fuerte con un ácido fuerte, por lo tanto la sal que produzcan va a ser neutra, no va a afectar el pH. En caso de que se llegase a una neutralización completa. Juzgando solo por las concentraciones, viendo que es el mismo volumen, ya podría decir yo que no se va a llegar a una neutralización completa, pero en caso de que sí, sabiendo que una base fuerte y un ácido fuerte está reaccionando y se neutraliza por completo, nuestro pH va a ser de 7.
porque debe ser neutro. Bien. B. Moles iniciales. Primero, del ácido nítrico. Calcular los moles iniciales del ácido nítrico, como ya lo habíamos hecho antes, son el volumen por la concentración dividido dentro de 1000 mililitros. Esto de nuevo viene de 1 litro, porque sabemos que molaridad es moles sobre litros. Entonces tenemos 50 por 0.200 dividido dentro de 1000. 0.01 mol del ácido nítrico. Del hidróxido de potasio, el volumen por su concentración sobre 1000 mililitros, de nuevo, eso es lo que equivale a 1 litro. 50 por 0.18 1000. 0.009. 0.009. Ahora hay que considerar la reacción. HNO3 reacciona con el hidróxido de potasio para formar nitrato de potasio y agua. Entonces tenemos que hacer nuestra tabla. Yo le llamo tabla inicio-final. Pues simplemente nos resume cómo estamos con los moles. Iniciamos con 0.01 mol de ácido nítrico y 0.09 moles del hidróxido y pues nada del otro lado. Ahora lo que tenemos que hacer es restar el más pequeño, porque si restamos el más pequeño, estamos nosotros restando nuestro reactivo limitante. Una vez acabe el reactivo limitante, pues ya no va a seguir la reacción. Entonces nuestro más pequeño es el 0.009. Entonces si nosotros hacemos 0.009 menos 0.009, va a quedar 0. Y si hacemos 0.01 menos 0.009, nos va a quedar 0.0001. No les miento. El 0 de más. Listo. 0.001. Ese yo con mucho 0 no tenía sentido. Entonces del otro lado también se va a producir, como tenemos una relación 1:1, se va a producir la misma cantidad de sal y de agua. Pero como habíamos dicho antes, realmente no importa la sal que se produzca porque es una sal neutra. Ahora calcular el pH. ¿De dónde viene el pH? Pues va a venir del ácido nítrico restante, porque la sal no afecta el pH y mucho menos el agua. El ácido que nosotros tenemos es un ácido fuerte, por lo tanto, se va a disociar por completo. La concentración del ácido fuerte va a ser igual a la concentración de hidrógeno. Entonces, la concentración del ácido fuerte va a ser igual a los 0.001 mol que había quedado, dividido dentro de ¿cuánto? El volumen. ¿Cuánto es el volumen de la disolución? Pues si agregamos 50 mililitros a 50 mililitros, son 100.0 mililitros, dividido dentro de 1000, porque esto nos va a dar litros. Moles sobre litros,
es molaridad. Entonces tenemos 0.001 dividido dentro de 100 dividido dentro de 1000. Y nos da esta molaridad. Entonces, el pH, de nuevo, es un ácido fuerte, por lo tanto se va a disociar por completo y su concentración va a ser igual a la concentración de hidrógeno. pH menos logaritmo de la concentración de hidrógeno y obtenemos ya este pH. Un pH de 2, que pues tiene sentido porque es un ácido. Y pues ahí estamos. Ese sería el pH. No sé si pide otra cosa. Creo que pide el porcentaje de neutralización. Ok. Porcentaje de neutralización. Bastante fácil. Porcentaje de neutralización son los moles usados sobre los moles iniciales. Por 100. Déjame verificar si esa es la fórmula. No, así debería ser. Sí, número de moles que reaccionaron sobre moles totales iniciales. Los moles usados dividido los moles iniciales. ¿Cuántos moles utilizamos? 0.009. Porque son los que reaccionaron. ¿Cuántos moles teníamos inicialmente? 0.01. Ah, por cierto, el porcentaje de neutralización siempre se toma de la concentración más alta. Es decir, en este caso del ácido. Es como que nosotros le agregáramos base al ácido y no ácido a la base, porque la base se acabó. Entonces siempre vamos a utilizar el que queda en exceso. Porque el que queda en exceso es el que se está neutralizando. Entonces utilizamos 0.009 moles del ácido. Esos son los que reaccionaron. Inicialmente habían 0.01 mol de eso. Entonces ya podemos multiplicar por 100. Obtenemos nosotros un 90.00%. Solo 0.00 porque nos dijeron reportar con 0.01. Entonces obtenemos un porcentaje de neutralización del 90%, lo cual es bastante acertado porque si ya solo nos quedaban 0.001 mol, faltó muy poquito para que se neutralizara por completo. Entonces un porcentaje de neutralización del 90%. Supongo que no tienen dudas. Si me van entendiendo, necesitan que vaya más lento, explique algo más a fondo, o ahí estamos. Yo tengo una duda, ¿qué ejercicio es? Es el ejercicio 28. Lo mandé ahí al grupo. Ah, va, gracias. Va.
Bien. Entonces vamos a hacer los últimos 2 ejercicios que tengo acá. Bien. La 29 dice calcular el pH al mezclar 50.0 mililitros de hidróxido de amonio, 0.120 molar, con ácido clorhídrico, alcanzando un porcentaje de neutralización del 75.0%. Sabiendo que también el volumen final alcanzado son 75.0 mililitros. Esto se parece mucho al primer problema que resolvimos. Entonces vamos por pasos. Moles iniciales. Son 50.0 mililitros de el hidróxido de amonio por su concentración por 0.120 dividido 1000, 0.006 mol. Moles usados. Tenemos los moles iniciales por el porcentaje de neutralización dividido a 100 antes. ¿Por qué los moles usados es eso? Porque son los 0.006 moles iniciales que teníamos por el porcentaje de neutralización. El porcentaje de neutralización nos dicen los moles utilizados por sobre los moles totales. Si nosotros multiplicamos ese porcentaje por los moles iniciales que teníamos, nos va a dar los moles que se utilizaron en la reacción. Entonces, moles restantes van a ser los 0.06 moles iniciales menos los 0.045 moles utilizados. .0015. Bien. Entonces ahora vemos la reacción. Esto se parece mucho a lo que hicimos en el laboratorio. Cloruro de amonio y agua. Inicial, final. Empezamos con 0.006 moles del hidróxido y terminamos con 0.0015. Por lo tanto, lo que utilizamos, lo que reaccionó, fueron 0.0045. Recuerden, como nos da un porcentaje de neutralización, entonces el reactivo limitante es lo que se le echa. Y si solo reaccionó el 75% y vemos también una relación 1:1, entonces solo van a reaccionar los moles que se utilizaron. Y pues al final no va a quedar nada, porque se utilizan por completo. No hay un porcentaje de neutralización del 120%, o sea, no se pasó de. Entonces al final del ácido clorhídrico no nos queda absolutamente nada. Y también de las sales, de los productos se produce la misma cantidad por el hecho de que pues es una relación 1:1. De nuevo, ahora vemos de dónde viene el pH. El cloruro de amonio también aporta al pH porque es una sal ácida. Si ustedes ven su disociación, se van a dar cuenta que regenera el hidróxido. Pero de nuevo, es la cantidad que esta sal produce es
muy poca, entonces el pH va a venir mayormente del hidróxido de amonio restante. Entonces, calcular pH. Entonces va a ser, primero hay que calcular la concentración del hidróxido de amonio. Son 0.0015 moles. Dividido dentro de ¿cuánto? Dentro de 75. Porque esa es la cantidad de volumen final que nos habían dicho que había quedado. Dividimos esos 75 dentro de 1000. 75 va, sí. Dentro de 1000 para los litros. 0.0015 dividido 5 dividido 1000. 0.02 molar. Entonces, ¿en cuánto se va a disociar? Vamos a ver aquí como la disociación. Ahí estamos. Y nos dan una constante básica de 1.8 por 10 a la menos 5. Eso es dato que nos dieron. Bien. Tabla, inicio, cambio, equilibrio. La concentración inicial ya la habíamos calculado. Y al inicio no hay nada de estos. Cambio, se consumen los reactivos y se producen productos. Y en el equilibrio vamos a tener esto. Igualamos al KB. El truco que les había dicho siempre va a ser x al cuadrado más la constante x menos la concentración por la constante. Eso nos va a dar, bueno, calculamos el x1. Y nuestra x2 va a ser negativa. Entonces, nuestra concentración de hidroxilo es nuestra x1. Podemos calcular el pOH haciéndole menos logaritmo a la x1. Y nos va a dar un pOH de 5.910674 10 menos 4. pH es igual a 14 menos el pOH. Y lo vamos a reportar con la sensibilidad que nos habían pedido, que era de 0.01. Bien, 10.77. Y ese va a ser el pH resultante de la disolución.
Y ahí tendríamos ya nuestra respuesta. pH de 10.77. Vamos a la pregunta 30. Neri, perdona, yo tengo una duda. Dime. Fíjate que, honestamente, me perdí solo en la explicación de los moles. O sea, de los moles iniciales sacaste los que usamos y los restantes. No entendí mucho esa parte. Ah, ok. Gracias. Para saber qué está pasando en la reacción, tenemos que ver qué está pasando con los moles dentro de la disolución. Los moles iniciales los calculamos para saber cuánto tenemos desde un inicio. Eso lo hacemos multiplicando el volumen que tenemos, que son los 50 mililitros, por la concentración de la base en este caso. Y tenemos un inicial de 0.006. Ahora, a esos 0.006 nosotros le agregamos ácido y utilizamos cierta cantidad de esos 0.006 para la neutralización. En este caso no lo utilizamos, no se utilizaron todos porque nos dan un porcentaje de neutralización. Solo el 75% de esos moles se utilizaron o solo el 75% de esos moles reaccionaron. Entonces, si nosotros multiplicamos el 0.006 inicial por el 75%, que es lo que se utilizaron, nosotros vamos a obtener cuántos moles se utilizaron. En este caso, 0.0045. Eso es muy importante para la tabla de inicio final que utilizamos después. Y ya en moles restantes, pues es cuántos moles quedaron después de que se utilizaran los 0.0045. Solo se lo restamos a los moles iniciales y nos va a dar una cantidad de 0.0015 mol restante. Eso es lo que quedó en la disolución. Eso nos ayuda después a nosotros determinar el pH de la disolución. No sé si con eso respondo a tu pregunta. Sí, gracias. Ok. Perfecto. Entonces, hagamos el último problema que tengo acá. Es el problema número 30. Dice, la concentración de una disolución de ácido eftálico, que es un ácido diprótico, es de, vamos a ver, ese es el ácido tálico, tiene una concentración de 0.185 mol por litro. Es lo mismo que molaridad. Determinar el pH. Esto es un ácido diprótico, por lo tanto, se disocia un hidrógeno a la vez con diferentes constantes ácidas. Por lo tanto, nosotros tenemos que determinar si la segunda ionización realmente aporta algo. Vamos a ver acá. Ahorita les voy a mostrar cómo se hace eso. Que juzgando por las constantes es muy probable que sí. Bien, primero, la segunda ionización es importante, debemos de considerarla. Nosotros tenemos una regla para determinar si se considera. Entonces, bueno, o no se considera. Entonces tenemos que si Ka1 dividido dentro de Ka2 es mayor o igual a 1 por 10 a la 4, es decir, 10.000, entonces no es significativo.
Si es menor a eso, entonces sí va a ser significativo y sí la tenemos que considerar. Entonces hagamos esa división solo para determinar eso y ver si vale la pena hacer la segunda. Créanme, este paso toma menos tiempo a que si ustedes tuviesen que considerar la segunda ionización. Entonces, ¿cuánto nos va a dar esa división? 8.0 por 10 a la menos 4. 4.0 por 10 a la menos 6. 200. Entonces, ay, aquí es 4, no es 4. Entonces, pues obviamente, el 10.000 es mucho más grande. Entonces, sí es significativo. Y sí va a aportar al pH. Por lo tanto, hay que hacer esta ionización uno por uno. Entonces, primera ionización. Y de una vez les aviso que este problema va a llevar tiempo. Inicio, cambio, equilibrio. Como inicio tenemos una concentración de 185, 0.185 y nada de los otros lados. Se consumen productos, pero se consumen reactivos y se producen productos. Llegamos a este equilibrio. Igualamos a la constante. Algo que les había dicho, siempre x al cuadrado más la constante menos 0.185 por la constante. Dar un x1 de 0.01177209992 y pues el x2 es negativo y no nos importa. Entonces ya tenemos que la concentración, por lo tanto, vamos a hacer la del ácido inicial solo para que quede constancia. Solo hagamos esa resta. Este paso no era necesario, no lo tienen que hacer, porque no es un dato que les piden, entonces. Pero solo para tener aquí. Bien. Concentración de este, pero menos un hidrógeno, es igual a x1. 0.01177209992. Bien. Y de nuevo, del hidrógeno es lo mismo. Ahora nos vamos a la segunda disociación.
Bien, entonces ahora, pues concentraciones. Inicio, cambio, equilibrio. ¿Cuánto tenemos del HC8? Pues era el X1 anterior. ¿Cuánto tenemos de hidrógeno? Del hidrógeno ya teníamos algo, que igual viene de allá. Y de este otro anión, pues no hay nada en un inicio. Se consumen productos, se consumen reactivos y se producen productos. Igualamos a la constante 2. Esta vez sí, no hay x cuadrada porque pues bueno, al menos aún no hay x cuadrada porque del hidrógeno sí teníamos algo inicialmente. Au. Bien. Entonces, ahora pasamos, o sea, le damos vuelta a todo. Para esta también existe un truquito, pero la verdad yo no me acuerdo porque de estas son bien raras que aparecen. Pero pues hagamos todo el manejo algebraico. Aquí lo único que hice fue como pasé esto a multiplicar acá y luego lo distribuí en cada uno de los términos. Y de nuevo aquí también lo que hice fue pues distribuir esa X en cada uno de estos. Entonces pasemos todo de un solo lado. Y nos quedaría así. Entonces, obviamente estos dos se van a unir. Esto de acá se va a unir. Porque ambos solo tienen una X. Entonces solo déjame comprobar que todo esté bien ahí. Vamos a ver. Por S. Luego menos X. Así. Todo se mira bien. Resuelven ustedes como lo resuelvan en su calculadora. A ver. Más 0.0117720992 más 4.0 por 10 a la menos 6 menos 4.0 por 10 a la menos 6 por 0.011770992. Resolvemos y nos da
3.997284476 por 10 a la menos 6. Entonces, nuestra concentración de hidrógeno total es igual a la concentración de hidrógeno 1 más la concentración de hidrógeno 2. Entonces, nuestra concentración de hidrógeno va a ser igual a los 0.01177209992 que produjo la primera, más 3.997284476 por 10 a la menos 6 que produjo la segunda. Básicamente sería esto. Al equilibrio nosotros tendríamos esto. Entonces nuestra concentración de hidrógeno total sería su suma y esa es la concentración de hidrógeno total. Entonces pH sería el menos logaritmo de eso entonces ese sería el primer pH. Este es el pH completo al equilibrio, que es lo primero que nos piden. Y luego el pH con cifras significativas, ¿cómo sería? Regresamos nosotros a los datos que nos dan desde un inicio. Nos dan una concentración con 3 cifras significativas y 2 constantes. Los constantes no se consideran para las cifras significativas. Entonces tenemos 3 cifras significativas para la concentración. Eso significa que nuestro pH va a ir con 3 cifras significativas en la mantisa, que son los decimales. La mantisa son los decimales. Nos quedaría como 1.929. Y ese es el pH reportado con cifras significativas. Bien. ¿Alguna duda? Esta es disociación de ácidos polipróticos. Si no, ese es el último problema que yo tenía para ustedes. Tengo algunas teóricas, pero yo diría que se las podemos ver mañana tal vez. Así tengo tiempo de tal vez ponerlo en un PDF y mostrárselos aquí. Si no, no van a saber de qué estoy hablando. Entonces lo que voy a hacer ahorita es que voy a pasar estas notas a un PDF y se los voy a mandar.
A ver si me deja. Mientras tanto, voy a dejar de compartir. ¿Tienen alguna duda de cualquier cosa? ¿Todo está claro? ¿Todo está claro? No. ¿Cómo que no? ¿No todo está claro o no hay preguntas? En el parcial van a salir. ¿Ah? En el parcial. Ahorita no. Cuando lo empiece a hacer, ahí sí van a haber dudas. De cuando nos dan un porcentaje así como 50, 60, 70, depende de la neutralización, si hay una segunda ionización. Nunca va a haber una segunda ionización para un porcentaje de neutralización. No, entonces no es ionización, disociación creo que es, no. Así cuando hiciste la tableta inicial y la final. El porcentaje de disociación. Ajá. No, nunca va a haber una segunda disociación. Ok. Porque todo se toma del total. Ok. Y cuando nos dan volúmenes o algo así, hacemos lo que para sacar moles, ¿verdad? Que tú pusiste ahí con los iniciales, luego los que nos quedan. 10. Ok. Bien. ¿Alguna otra duda? Estoy viendo que me exporte esto. A ver si va a querer. Bien, entonces, para las otras chicas que se unieron, yo igual se lo voy a mandar a Fernando y que él se las paso a ustedes. Ok. Vale, entonces, si no hay dudas, entonces eso sería todo por hoy. Ustedes me dirán a qué horas van a querer mañana. Entonces, quedamos pendientes con eso. Ahí está. Ya mandé el PDF. Cualquier duda, pues siempre pueden mandar un mensaje. Y si no les respondo después. Entonces, feliz tarde, chicos. Buena onda. Se cuidan. Neri. Bye. Gracias, Mary. Gracias.